Hay palabras que evocan recuerdos, frases que te hacen perderlos y libros que, aunque sean olvidados, por siempre serán eternos. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre. Ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodio y les traigo la video reseña y recomendación literaria de la semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es una joyita literaria e indudablemente una de las mejores lecturas que he tenido en la vida. La sombra del viento, del escritor español Carlos Ruiz Zafón, publicada en el año de 2001. Esta obra ha sido traducida en más de 36 idiomas y vendida por más de 50 países. Estos números hasta el momento porque siguen creciendo. Es una novela gótica contemporánea que integra elementos dentro de su estructura que te cautivarán por completo. Intriga, misterio, emoción, personajes bien estructurados, una historia increíble y un final alucinante. Te hará conectar de una manera plena con la historia y con todos los elementos que esta te va ofreciendo. Lamentablemente el autor ya está muerto. Él es de origen español, nació en Barcelona en 1974 y murió el pasado 19 de junio de 2020 a la edad de 55 años. Murió tras la batalla de 2 años consecutivos contra un cáncer que lamentablemente le quitó la vida, pero el legado que dejó en sus libros es eterno. Por ello es que traigo este libro para todas y todos ustedes. Quiero recomendarlo bastante. Tiene ya bastante tiempo que lo leí, lamentablemente no habíamos podido hacerles esta reseña. Sin embargo, esa emoción que sentí la primera vez que lo leí fue realmente alucinante y quiero compartírselas. Quiero que también ustedes vayan, lo busquen, lo lean, disfruten plenamente cada una de sus características y todos esos elementos que Carlos Ruiz Zafón detalló e integró en él, porque indudablemente en unos cuantos años este podrá ya ser uno de los libros clásicos de la literatura actual y eso lo hace todavía más cautivador. Carlos Ruiz Zafón tiene una lista enorme de libros, no obstante, la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, como se conocen estos libros, es su obra maestra. Esta tetralogía consta de 4 títulos. El primero de ellos es La sombra del viento. El segundo de ellos es El juego del ángel. El tercero, El prisionero del cielo. Y por último, El laberinto de los espíritus. En entrevistas que tuvo Carlos Ruiz Zafón, declaró que tardó aproximadamente 16 años en concretar esta tetralogía. Y algo muy bonito es que él nunca cedió ni vendió los derechos para que su obra fuese pasada a televisión o a alguna serie, ya que él únicamente gozaba en explicar su obra a través de la literatura. Respetaba
tanto al cine como a las películas, admiraba a muchos escritores, admiraba también a muchos directores de cine, pero él decía: dejen en paz la obra literaria y dejen en paz la obra cinematográfica. Si ambas confabulan en ser una obra maestra, una debe serlo en el cine, otra debe serlo en la literatura. Por ello es que nunca se ha visto una película y probablemente no se verá, pero eso es bonito porque la construcción que nosotros hacemos de sus personajes se quedará ahí, no evolucionará más allá que de nuestra imaginación, y eso lo hace místico, exquisito, fabuloso. Tenía una admiración ferviente por Stephen King, que eso me motivó bastante. De hecho, en algunas entrevistas hablaba de la trilogía de Mr. Mercedes, y Stephen King en algún momento declaró en sus redes sociales que admiraba bastante la obra de Carlos Ruiz Zafón. Pero bueno, ya no hablemos más ni del autor ni del contexto, vamos a entrar de lleno a la obra, La sombra del viento. Todo comienza en Barcelona del año 1945. El señor Sempere, dueño de una hermosa librería, lleva a su hijo, el pequeño Daniel Sempere, nuestro protagonista entrañable, de paseo a conocer uno de los lugares más fabulosos y espectaculares que hayan existido alguna vez en la vida y también en la literatura. Viven juntos una experiencia increíble, indescriptible, ¿por qué no decirlo? Misma que el padre de Daniel Sempere años atrás ya había vivido también con su padre, y que muchos esperaban el momento adecuado para poder presentarla a sus hijos o amigos, porque no todos tenían ni el derecho ni la oportunidad de vivirla. ¿De qué les estoy hablando? Del conocimiento del cementerio de los libros olvidados. Daniel Sempere conoce por primera vez este lugar emblemático que indudablemente nos conectará, porque aquellos que hemos sentido la emoción de entrar a una biblioteca, de entrar a una librería, y sobre todo las librerías de viejo, donde encontramos literatura olvidada, libros que ya están descatalogados, descontinuados, podremos sentir lo mismo que Daniel Sempere pudo sentir también en ese momento. Pudo vivir, pudo experimentar y pudo disfrutar al lado de su padre. Daniel Sempere es un niño que está poco a poco madurando, ya que acaba de perder a su madre por causa del cólera. Entonces este pequeñito de 10 años despierta con traumas que lo están persiguiendo y atosigando en todo momento, ya que observa el rostro de su madre y él tiene temor tanto de la muerte como de lo que pudo haber sufrido y sentido su madre. Eso es muy bonito porque todos los amantes de la lectura, de la literatura, tal vez escritores que me estén escuchando y que hayan leído este libro, se darán cuenta que todo gira en torno a las letras, a los libros, a la literatura, a las bibliotecas, a los escritores, a los bibliotecarios, a los libreros, y eso es verdaderamente emocionante porque es lo que buscamos también los amantes de los libros en una lectura que nos conecte y nos haga sentir empatía por cada uno de los personajes. Esto es muy bonito porque nosotros podemos recordar cuál fue la experiencia que tuvimos al leer por primera vez un libro, al recibir un libro como regalo o al comprarlo por primera vez, y eso nos hace evocar recuerdos muy interesantes e intrigantes. ¿Elegimos los libros o ellos nos eligen a nosotros? Esta es la pregunta del millón. Por ello la experiencia de Daniel Sempere es tan importante en ese momento, ya que a lo largo de la trama del libro Daniel Sempere irá creciendo. En un momento tiene 10 años, en otro tiene 14, después ya se convierte en una persona un poco más madura, pero en todo momento los libros, y en especial el que escoge en este cementerio de los libros olvidados, lo marcan para siempre. Nuestro protagonista, que ya tenía sus propios temores, sus propios anhelos y sueños, vive una experiencia muy trascendental para su vida en el cementerio de los libros olvidados, porque este lugar lleno de misterio, lleno de discreción, lo atrapa, convirtiéndolo en el guardián de un libro que escoge sin saber que le cambiará la vida
por completo. El título de ese libro es La sombra del viento. Pero claro, estoy seguro que ustedes quieren saber más acerca del cementerio de los libros olvidados. Con los pocos datos que nos ofrece Carlos Ruiz Zafón, esto pareciera que es una sociedad secreta o funciona como ella, ya que hay una fraternidad literaria. Los pocos que pueden conocer este emblemático lugar es porque son lectores, son asiduos amantes de las letras, son poetas empedernidos y sobre todo se comprometen a cuidar de esta obra, porque hay varios aspectos que se deben cuidar para poder entrar y conocer a profundidad este cementerio. De entrada, nadie debe revelar nada acerca de este hermoso lugar. Es secreto por sí mismo y es secreto para todos aquellos que poseen ese conocimiento. En la puerta hay un protector. En primer lugar será nuestro amigo Isaac, que es un hombre con bastante experiencia literaria y que también empatizaremos con él porque es el guardián. Nosotros podremos tener una biblioteca personal y somos los guardianes de ese conocimiento, de esa sabiduría, e Isaac es el guardián de este hermoso portal dimensional de libros. Consta de una sala circular llena de literatura vieja que ha sido olvidada y que muchos ya ni siquiera recuerdan cuándo fue escrita, quién fue el autor o cuántas vidas logró transformar cada uno de esos libros. Hay momentos en los que en el mundo real, fuera de este libro, nosotros hemos visto cómo se cierran librerías, cómo se destruyen bibliotecas. Revisamos la historia, la quema de la biblioteca de Alejandría marcó un antes y después en el desarrollo histórico de la humanidad. Entonces, observar que hay fraternidades que puedan resguardar esos libros te motiva a seguir guardando literatura y eso te genera un clic muy emotivo a quienes amamos las letras. Estos libros han sido olvidados, por ello para entrar debe ser de entrada buena persona, un lector asiduo, romántico de corazón. Además, debes comprometerte a escoger un libro y cuidarlo con la vida. Hacer que éste regrese al recuerdo de todos y a la memoria de la sociedad, porque sigue vivo. Un libro no muere, un libro solo es olvidado. Pero cuando alguien lo vuelve a recordar, este llega de nuevo a la vida y la transforma por completo. Esto le pasó a Daniel Sempere cuando él toma La sombra del viento en sus manos, porque su padre lo lleva a este bonito cementerio. Comienza a leerlo, no sabe lo que le espera, pero se da cuenta que es una historia increíble y que no puede parar de leer. Eso nos pasa también cuando estamos nosotros viviendo esta experiencia, pero ahí, sin saberlo, Daniel Sempere comienza un camino tétrico, porque este libro acarreaba una maldición, y no una sobrenatural, sino una 100% real. Era un libro maldito, maldito porque había sangre alrededor de él y tras de él, maldito porque él se enamoró bastante en sus páginas y quería seguir leyendo más literatura del autor Julián Carax. Y bueno, este libro no le dura ni tantito, puede terminarlo rápidamente por la calidad y emoción que en él provoca. Al terminar de leerlo queda totalmente intrigado, desea conocer toda la obra de ese autor emblemático, nuestro querido Julián Carax, que será pieza fundamental en toda la obra literaria. ¿Qué pasa aquí? Le pregunta a su papá: oye, papá, necesito más literatura de Julián Carax, pero su papá dice: no sé ni quién sea, vamos a buscarlo aquí en la librería, no hay. Buscan en otras librerías, no hay. Su padre, que tiene experiencia literaria, busca a los mejores libreros de su alrededor, a quienes él conoce que tienen experiencia, lleva a su hijo para que pregunte acerca de La sombra del viento y acerca de Julián Carax. Pero se encuentra con un librero muy experimentado que le dice: oye, véndeme tu libro. Daniel dice: yo no te lo voy a vender porque vale mucho, además soy su guardián. Ahí es donde se dan cuenta que Daniel en verdad se toma a pecho
ese paso que ha dado como guardián literario, como guardián de los libros. Un homenaje a este cementerio de los libros olvidados es la vida misma de Daniel Sempere. Y eso cautiva totalmente a los libreros que lo conocen, porque a pesar de ser un pequeñito de corta edad, él es un flamante apasionado por los libros. Entonces le ofrece muchísimo dinero. A ver, te voy a dar todo este dinero porque ese libro vale. Daniel Sempere se emociona todavía más porque se da cuenta que lo que tiene ahí es un tesoro invaluable, pero le advierten al nuevamente no venderlo que se está metiendo en un problema, porque poco a poco en el camino de esta investigación se dan cuenta que todos los libros de Julián Carax son perseguidos. Es más, ya no hay. Todos han sido quemados por un personaje misterioso que busca en las librerías ocultas, librerías misteriosas, librerías viejas, y en donde quiera que él pueda saber que hay un libro de Julián Carax, los busca para quemarlos, y no le importa llevarse la vida de los guardianes, no le importa quemar por completo bibliotecas, casas, lugares enteros con tal de destruir la obra de Julián Carax. Eso es realmente alucinante. Poco a poco Daniel Sempere va creciendo en el amor por los libros, en el amor por la literatura y en el deseo por conocer más a profundidad la historia de La sombra del viento y de Julián Carax. Se enamora, va creciendo, comete errores, comete pecados que él como joven puede experimentar, en el sentido de perder de las manos el libro y después tener temor porque por causa de ello no solamente su vida está en riesgo, sino la de alguien más. No les diré ninguna otra cosa porque hasta aquí se queda la intriga de este libro alucinante. Hay personajes que te atraparán por completo, hay historias entrelazadas. Les comento, son 4 los libros que están conectados. Me imagino que algunos de estos personajes estarán en otros libros que pertenecen a esta tetralogía, y yo estoy dispuesto a vivirla, a leerla y a contárselas también. Voy a continuar leyendo esta tetralogía y les traeré más reseñas. Algo que sí quiero decirles, estos libros funcionan bastante para aquellos que tienen experiencia leyendo y para aquellos que no, porque son de esos que verdaderamente hubiésemos querido leer por primera vez en la vida. Te atrapan por completo. Si tú estás en el camino a ser un ferviente lector, te recomiendo La sombra del viento, porque a pesar de que son bastantes páginas, son 575 páginas en mi edición que tengo de Planeta, verás que se te van como agua y eso te motivará a seguir leyendo bastante. Así que no lo olviden, adquieran este libro. Carlos Ruiz Zafón indudablemente es uno de los mejores escritores contemporáneos. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero su legado aquí está presente. Se lo recomiendo y se lo recomiendo bastante. Así que no lo olviden, si son nuevos en el canal, aquí nos dedicamos a hablar de literatura. Suscríbanse, si estén sus posibilidades, regálenos una membresía, dejen un comentario, recomienden qué otras cosas les gustaría ver en el canal. Todo lo que tenga que ver con libros, aquí siempre lo encontrarán. No lo olviden, yo soy Rodo Cielo Fan y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros?